Bueno, en el tema anterior se introdujo el concepto de electrolito como una sustancia que cuando se disuelve en agua genera iones, se ioniza, se disocian iones. Por lo tanto, tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Sin embargo, bueno, acá en este tema nosotros hablaremos de una característica especial que tienen todas las soluciones y que vamos a ver que pues todavía cuando se trata de electrolitos, esta característica pues se hace aún más especial. De las características que les estoy hablando, bueno, en particular son las llamadas propiedades coligativas. Las propiedades coligativas de las soluciones son aquellas propiedades, aquellos observables que dependen del número de partículas de soluto que hay en la solución. Y estoy hablando de todos los tipos de soluto que hay en la solución. La concentración total de todas las partículas. Recuerden que en la clase, en el tema anterior, nosotros estuvimos por ahí haciendo una pregunta de cómo le llamábamos nosotros a, a la concentración total de iones en una solución de un electrolito. Y por ahí pues llegamos a la conclusión o respondimos a esa pregunta diciendo que era osmolaridad, la osmolaridad. Entonces, estas propiedades coligativas dependen un poco más de la osmolaridad de la solución, o sea, del total de partículas de soluto que se encuentran en una solución, sin importar la naturaleza de la solución. Es decir, no importa si es electrolito, si no es electrolito, no importa qué carga tenga, no importa qué tamaño tengan las partículas, lo que interesa es el número de partículas que hay allí. ¿Sí? La presión osmótica es una de esas propiedades coligativas. Hay más, hay otras propiedades coligativas, por ejemplo, ustedes en los libros de química pueden encontrar algunas como el descenso en el punto de congelación o el aumento en el punto de ebullición, el aumento de la presión de vapor. Hay diferentes propiedades coligativas, pero a nosotros acá, por nuestra orientación hacia lo biológico, nos interesa mucho la presión osmótica. Para definir o para entender lo que la presión osmótica es, primero tenemos que entender el fenómeno de ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es un proceso absolutamente espontáneo, es decir, no hay nada que obligue a que este proceso suceda, por el cual moléculas de un solvente pasan a través de una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable, por ejemplo, puede ser una membrana biológica, una membrana celular. Y este transporte de las moléculas de solvente a través de la membrana se da en una dirección en la que la solución se encuentra a una más baja concentración de soluto a una más alta concentración de soluto. Fíjense que eso tal vez los va a meter en conflictos ahora porque ustedes estarían pensando, pero bueno, hasta donde tengo entendido, se da, la difusión simple se da de áreas donde la concentración está mayor a áreas donde la concentración está menor. Es decir, eso es lo que nosotros llamamos difusión a favor del gradiente de concentración. Pero por favor, entiendan que lo que se está transportando aquí no es soluto, ¿sí? Lo que se está transportando aquí es solvente, ¿sí? A través de la membrana semipermeable. En ese sentido, podríamos decir que el solvente está pasando de una concentración mayor, por ejemplo, como lo vemos acá se ven que hay muchas más partículas de agua, y estaría transportándose a un lugar donde la concentración del solvente sería menor. Fíjense que acá en la figura se ven una menor cantidad de partículas de agua.
Entonces la ósmosis es ese proceso y es completamente espontáneo porque es a favor del gradiente de concentración del solvente, pero también lo podemos definir como un transporte del solvente de un área de menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto, lo cual es completamente equivalente. Así que por favor no se vayan a enredar con eso, ¿no? Entonces, como les decía, la concentración de solutos que van a ver o que vamos a tener a un lado y otro de la membrana, pues se refiere a una concentración de solutos en general. Aquí en la figura se muestra que es una solución nada más de cloruro de sodio, es decir, vamos a tener iones sodio y iones cloruro en esa solución, pero cuando nosotros hablamos de osmolaridad, nosotros hablamos de todo lo que esté allí. Por ejemplo, en líquido extracelular, y en líquido intracelular también nosotros vamos a encontrar sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, fosfatos, sulfatos y fíjense que hasta aquí todos estos son iones, es decir, que fueron producidos a partir de electrolitos, pero también sustancias no electrolíticas como la glucosa, por ejemplo, los aminoácidos que son electrolitos, pero para ciertas situaciones es mejor no considerarlos como electrolitos, el colesterol, los fosfolípidos, la grasa neutra, e incluso gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, el mismo pH, porque pues el pH recuerden ustedes que básicamente es una medida de la concentración de hidrogeniones y proteínas también vendrían a ser parte de todo esa diversidad de soluto que hay en ese líquido extracelular y todo, si lo consideramos todo en su conjunto, a eso le podríamos llamar osmolaridad, ¿sí? Y pues va a haber una osmolaridad en el líquido extracelular y puede haber una osmolaridad también en el compartimento intracelular, en el citoplasma. Bueno, pero ¿qué es la presión osmótica? Ya definimos la ósmosis, ¿cierto? La ósmosis va a ser el paso a través de una membrana semipermeable del solvente desde estas áreas donde la concentración de soluto es menor a donde la concentración de soluto es mayor. Digamos que esta solución va a ejercer una presión sobre esta membrana para evitar que la ósmosis ocurra, ¿sí? A esa presión que ejerce esta solución sobre la membrana, intentando evitar la entrada de más solvente, a eso se le llama presión osmótica, ¿sí? Entonces, la presión osmótica la ejerce la solución. La presión osmótica, vamos a ver ahorita que a mayor concentración de soluto en esta solución, mayor presión osmótica. Y la presión osmótica se puede medir con un artefacto como el que encontramos aquí, por esta diferencia de altura en las columnas del líquido, se puede establecer esa presión osmótica. Sin embargo, la presión osmótica tiene también pues un modelo matemático, que justo es este que estamos viendo aquí, ¿no? Y si se dan cuenta, se parece muchísimo a la fórmula por la cual se halla la presión en los gases ideales, ¿sí? Recuerden que para los gases ideales se utiliza mucho esa fórmula muy famosa o que tal vez utilizaron bastante ustedes en sus clases de bachillerato, que es PV igual a nRT, presión por volumen, es igual al número de moles por la constante R de los gases ideales y la temperatura, ¿sí? Entonces, sí, aquí básicamente es este modelo. ¿Por qué se utiliza también para presión osmótica? Pues porque aquí cada partícula de soluto es tratada como si fuera una molécula de gas, ¿sí? Y pues el solvente vendría a ser como ese medio en el cual ese gas está moviéndose, ¿no? Claro, esto es un modelo matemático, repito, y
digamos que se ha encontrado que se ajusta bastante bien a ese mismo comportamiento como el de los gases, pero guardando obviamente las proporciones, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Entonces, todas las partículas de soluto que estén aquí, sin importar si son electrolitos o no electrolitos, si son iones, si son moléculas, lo que sea, van a ejercer esa presión sobre la membrana semipermeable y a esa presión le llamamos presión osmótica y la vamos a denotar por la letra pi. ¿Sí? Entonces, aquí pues simplemente lo que se hizo fue pasar el volumen a dividir a este lado y ahora noten que el número de moles sobre el volumen que me da, pues la molaridad. Entonces pi también se puede escribir simplemente como molaridad por R por T. ¿Sí? Recuerden que T tiene que estar dado en Kelvin y R aquí ya pues no va a estar como lo habíamos estado utilizando antes en unidades de julios sobre mol Kelvin, sino que aquí R va a tener otras unidades, unidades de atmósferas por litros sobre mol Kelvin. Bueno, trabajemos inmediatamente con un ejemplo sobre presión osmótica, ¿no? Aquí, tenemos este problema y es cuál es o cuál será la presión osmótica a 25 grados centígrados de una solución de sacarosa 1.25 molar. Y luego nos preguntan, ¿y cuánto será la presión osmótica de una solución de cloruro de sodio a la misma concentración? Entonces, pues, vamos a utilizar la fórmula que acabamos de ver, pi igual a mRT. Tenemos la molaridad, tenemos la constante, tenemos la temperatura. Miren, la molaridad es de 1.25 mol sobre litro. La constante R, miren que tiene un valor diferente al que hemos venido utilizando nosotros con esta constante. Pero ¿por qué tiene un valor diferente? Pues porque tiene unidades diferentes, pero es la misma constante, ¿sí? 0.082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y la temperatura, que tiene que estar en Kelvin, pero aquí es de 25 grados centígrados, eso quiere decir que la temperatura en Kelvin será de 298 Kelvin. Entonces tenemos todo, yo creo, para determinar pi, pero hay que tener en cuenta algo. La sacarosa es un no electrolito. Eso quiere decir que la sacarosa no se ioniza. Eso quiere decir que si tú pones, qué sé yo, 5 moles de sacarosa en agua, ¿sí? Tú vas a tener 5 moles de soluto en agua. Es decir, si pones sacarosa, la misma sacarosa que tienes en solución va a ser la misma sacarosa pues, que tenías antes de ponerla en el agua. ¿Sí? Es la misma. Es el mismo número de moles. Por lo tanto, la concentración esta que nos están dando aquí es la misma concentración de sacarosa que vamos a tener ya luego en la solución. Por lo tanto, nosotros aplicamos aquí la fórmula P igual a 1,25 moles por litro multiplicado por R multiplicado por la temperatura y eso nos da 30.5 atmósferas. ¿Sí? Aquí miren que Kelvin y Kelvin se cancelan, mol con mol se cancelan, litro con litro se cancela y me va a quedar la respuesta en atmósferas. Y bueno, ¿qué pasa con cloruro de sodio? ¿Por qué pues, tendrá que dar diferente la presión osmótica si estamos utilizando la misma concentración de cloruro de sodio? Pues miren que sí. Y el análisis se hace de la siguiente manera. El cloruro de sodio es un electrolito. Por lo tanto, el número de partículas que van a quedar de soluto, ¿sí? Después de que nosotros disolvemos el cloruro de sodio, va a ser el doble. ¿Por qué? Pues porque recuerden que miren, el cloruro de sodio, una molécula, ¿sí? Sí, una fórmula de cloruro de sodio me va a dar un mol de sodio y un mol de cloruro. Es decir, yo voy a tener 2 iones por cada cloruro de sodio que yo disuelvo en agua. ¿Sí? Entonces, como voy a tener 2 iones por cada cloruro de sodio, entonces eso haría que la concentración se me multiplicara por 2.
Recuerden que ahora no nos interesa que esto sea cloruro, que esto sea sodio, que esto sea cloruro de sodio. Lo que nos interesa es el número de moles de partículas totales que hay en solución, ¿sí? El número de partículas de soluto totales que hay en solución. Entonces, como ahora voy a tener una de sodio y una de cloruro, entonces el tema se me multiplica aquí por 2. 2 por 1.25 molar será 2.50 molar. Entonces tengo que aplicar la fórmula ahora de esta manera, ¿no? Considerando esta concentración, que es el doble de la que tenía acá con la sacarosa, y por lo tanto, luego de aplicar toda la fórmula, la presión osmótica me va a dar justo el doble que para sacarosa. Veamos aquí una aplicación de la presión osmótica, algo que nosotros podemos utilizar la presión osmótica, y es, por ejemplo, en la resolución de este problema. Como dijimos, la presión osmótica se puede medir, o sea que nosotros podemos tener un ejercicio donde nos dan el valor de la presión osmótica. Aquí lo tenemos. Se preparó una solución con 0.500 gramos de una proteína X, una proteína que no conocemos, en 30 mililitros de agua, y se determinó que la presión osmótica fue de 8.92 milímetros de mercurio a 27 grados centígrados. Milímetros de mercurio es otra unidad para medir presión. Estime el peso molecular de la proteína. Ok, entonces partimos nuevamente de esta fórmula, solamente que aquí conocemos pi, conocemos R y conocemos T. Realmente lo que no conocemos es la molaridad. ¿Sí? Pi es 8.92 milímetros de mercurio. Esto lo pasamos a atmósferas. Tenemos que pasarlo a atmósferas porque recuerden que R viene en atmósferas, litros, mol, Kelvin. Entonces la conversión es que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Se cancelan milímetros de mercurio, pues si nos queda aquí 0.0117 atmósferas. La temperatura pues son 27 grados centígrados, eso en Kelvin son 300 Kelvin. Y bueno, despejamos la molaridad, sería simplemente pasar RT a dividir acá debajo de pi y reemplazamos toda la información que tenemos. Aquí atmósferas con atmósferas se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancelan y nos queda en litros sobre mol, pero acá en el denominador, que luego se va a convertir a mol sobre litro cuando pasa arriba. ¿Sí? Nos da 4.76 por 10 a la menos 4 moles sobre litro. Pero listo, ¿qué hago yo con la molaridad si lo que me están preguntando es que el peso molecular de la proteína? Ok, pero fíjense que tengo aquí un dato, tengo el volumen, ¿verdad? Tengo la molaridad, y recuerden ustedes que molaridad es número de moles sobre volumen en litros, pues yo podría utilizar este volumen en litros y esta molaridad para conocer el número de moles. ¿Sí? Miren que el volumen es de 30.0 mililitros, eso es 0.0300 litros. Y entonces con eso pues yo puedo calcular el número de moles mediante esto. ¿Sí? Simplemente tengo que pasar a dividir el volumen, a multiplicar el volumen por la molaridad, despejo el número de moles. Aquí está, reemplazo, se cancelan los litros y me queda entonces como respuesta 1.42 por 10 a la menos 5 moles. Y pues recordemos que un peso molecular o el peso molecular es un peso dividido entre el número de moles de esa cantidad de materia, ¿sí? ¿Y cuál es esa cantidad de materia? ¿Cuál fue el peso? Pues nos dijeron acá que era 0.500 gramos. Entonces simplemente dividimos 0.500 entre el número de moles y nos queda el peso molecular de la proteína en gramos sobre mol, 3.52 por 10 a la 4, es decir que 35.200 gramos sobre mol pesa esta proteína. Las proteínas son bastante pesadas, tanto así que ellas casi nunca se expresan en gramos sobre mol, sino que se utiliza este mismo número y se utiliza la unidad daltones. Entonces serían 35.200 daltones que pesa esta proteína. Ok.
A continuación introduciremos el concepto de factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff es un número, es adimensional, no tiene ninguna unidad, que se utiliza para como una medida de la extensión de la ionización, o dicho de otra manera, de la disociación real de un electrolito en agua. Pues esto ¿qué significa? Esto, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores, por ejemplo, la sacarosa es una sustancia, es un no electrolito. Cuando la sacarosa, nosotros tenemos una concentración o tenemos, digamos, una mol de sacarosa y la disolvemos en agua, el resultado es que vamos a tener la sacarosa en solución a razón de una mol. Es decir, la concentración que nosotros establecimos para la sacarosa al comienzo, ¿sí?, va a ser igual a la concentración efectiva que la sacarosa va a tener en la solución acuosa, ¿sí? Entonces, eso pues es el resultado o es lo que tenemos para los no electrolitos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con una sustancia electrolítica? Un electrolito. Un electrolito pues se disocia, se ioniza y las concentraciones efectivas de soluto en la solución van a ser mayores que las concentraciones establecidas. Por ejemplo, en el ejercicio que resolvimos anteriormente, vimos que teníamos una concentración de cloruro de sodio de 1.25, pero en la solución vimos que la concentración de partículas, la concentración de solutos, se nos dobló. Es decir, la concentración efectiva del soluto en la solución era el doble. ¿Por qué? Pues porque ya nosotros vimos que el cloruro de sodio nos genera dos iones, nos genera un ion sodio y nos genera un ion cloruro. Entonces vamos a tener dos partículas generadas en la solución por cada, digamos, por cada mol o por cada molécula del soluto que tenemos inicialmente. Ok, entonces el factor de Van Hoff no es más que tomar esa concentración efectiva en solución y dividirla sobre la concentración establecida, es decir, sobre esa concentración inicial con la que nosotros estamos preparando la solución. Pues como vemos aquí, el factor de Van Hoff, denotado por la letra I, está definido en términos de molalidad, ¿sí? Entonces, yo lo estaba mencionando como concentración, pero bueno, realmente ese concepto está definido en términos de molalidad, pero bueno, no, por el momento vamos simplemente a asumirlo así, ya luego les explicaré por qué se utiliza molalidad para este tipo de conceptos, ¿no? Y en general para los estudios de las propiedades coligativas de las soluciones. Ok, entonces, como les decía, esta concentración establecida es la concentración como si el soluto no se ionizara, como si no ocurriera ionización. Es decir, es una concentración en la que se considera que el soluto es un no electrolito, ¿sí? A pesar pues de que puede darse o que este factor de Van Hoff puede darse para diferentes tipos de sustancias. Entonces, en ese caso, pues en el del cloruro de sodio que acabamos de ver, el factor de Van Hoff tendría un valor de 2, porque la concentración, recuerden, la efectiva era el doble de la concentración establecida. Ok, pero hay que notar algo. Miren, por favor observen esta gráfica y pongan atención a lo que les voy a decir, a lo que les voy a explicar. Aquí tenemos pues una situación en la que un electrolito, la sal, el bromuro de potasio, se disuelve en agua, ¿sí? Pues ya sabemos que como electrolito se ioniza en estos dos iones que tenemos aquí, el bromuro y el potasio. Pero en la medida en que aumentamos la concentración del soluto, es decir, si le echamos más soluto a esa solución, vamos a encontrar, y esto es lo que sucede en la realidad,
que esto se va a llenar de partículas de iones y los iones cada vez van a estar más cerca entre sí y van a comenzar a darse interacciones eléctricas entre los iones de carga opuesta, simplemente pues porque ya ustedes saben que las cargas opuestas se atraen y llegará un momento en que estas partículas o estos iones se asocian nuevamente y forman de nuevo el soluto sin ionizar dentro de la solución. ¿Esto por qué se da? Repito, porque la concentración, en la medida en que aumentamos la concentración, son más probables estas asociaciones. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo puse 4 moléculas de bromuro de potasio aquí. ¿Sí? Si no hubieran asociaciones, esas 4 moléculas de bromuro de potasio me darían 8 iones. 4 iones bromuro, 4 iones potasio. ¿Sí? Entonces, digamos que podríamos decir que la concentración efectiva sería de 8, mientras que la concentración establecida era de 4. Es decir, me daría un factor de Van Hoff de 2. Pero si yo considero las asociaciones, ¿sí? Como se ve aquí en esta figura, fíjense que ya tengo 2 asociaciones. 2 de esos iones se asociaron y formaron una sola partícula, y acá 2 de los iones se asociaron y formaron una sola partícula. Mejor dicho, fíjense que ya ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas en el medio. De manera que ahora la concentración efectiva, considerando las asociaciones, que es lo que sucede en la realidad, ¿sí? Tendría un valor de 6 dividido entre 4, que sería la concentración establecida. Eso me daría 6 entre 4, 3 medios, es decir, 1.5. El factor de Van Hoff tendría un valor de 1.5. Es decir, que el factor de Van Hoff, podemos hablar de un factor de Van Hoff real y un factor de Van Hoff ideal. Ideal es donde no se consideran asociaciones del soluto en la solución, y el factor de Van Hoff real es un factor donde sí se consideran esas asociaciones. ¿Sí? Recuerden también que el factor, o también vamos a ver que esto de las asociaciones es más probable en la medida en que la concentración crece, de manera que el factor de Van Hoff también varía con la concentración de las soluciones. Entonces, con esta tabla entenderemos un poco mejor el concepto del factor de Van Hoff. Miren que para un no electrolito como la sacarosa, que la vimos en el ejemplo, en un ejemplo en diapositivas atrás, el factor de Van Hoff tiene un valor de 1. ¿Por qué el factor de Van Hoff tiene un valor de 1? Pues simplemente porque la concentración efectiva va a ser igual a la concentración establecida. ¿Por qué? Pues porque no es un electrolito, no se ioniza, no forma partículas adicionales. Si yo pongo en solución 2 moles de sacarosa, pues esas mismas 2 moles de sacarosa las voy a tener en la solución siempre, ¿sí? Por lo tanto, aquí tanto si es ideal o si es real el factor de Van Hoff va a tener un valor de 1 siempre, y también si es a una concentración digamos de 1 molar o si es una concentración de 0.1 molar, el factor de Van Hoff va a ser siempre el mismo. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces cuando ya utilizamos o trabajamos un electrolito? ¿Sí? Y por ejemplo, estos electrolitos que producen 2 iones en solución. Por ejemplo, el bromuro de potasio produce, como lo vimos en el ejemplo anterior, ion bromuro y ion potasio. Y el cloruro de sodio produce el ion cloruro y el ion sodio. Cada uno de ellos produce 2 iones en solución. Entonces, como cada uno de ellos produce 2 iones en solución, el factor de Van Hoff ideal, ¿sí? O sea, sin considerar asociaciones, sería de 2. ¿Sí? No importa la concentración, si es 1 molar o si es 0.1 molar, la concentración, el factor de Van Hoff ideal es de 2. O sea, el factor de Van Hoff ideal siempre va a ser el número de iones en solución que produce esta molécula o esta fórmula. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que en la realidad, pues sí hay un factor de Van Hoff
diferente a 2. ¿Por qué? Porque sí hay asociaciones entre los iones, y para una concentración de 1 molar de bromuro de potasio, el factor de Van Hoff tiene un valor de 1.77. Esto no hay manera de calcularlo, eso se mide experimentalmente, ¿sí? El cloruro de sodio tiene un factor de Van Hoff de 1.83 a esta concentración, 1 molar. Pero recuerden que las asociaciones se presentan cuando las concentraciones son mayores. Entonces, ¿qué debería pasar si la concentración es menor? Pues que el factor de Van Hoff se va a aproximar un poco más ¿a qué valor? Al valor ideal. Mejor dicho, en la medida en que nosotros bajamos las concentraciones, se disminuyen las asociaciones y el factor de Van Hoff se parece más al valor ideal. Fíjense que eso se puede ver para todas estas otras sustancias. Fíjense que el factor de Van Hoff siempre es más grande acá del lado de la columna, en que la concentración es menor, en que la concentración es 0.100 molal, ¿sí? Observen que para estas sustancias de aquí que producen 3 iones en solución, por ejemplo, el carbonato de potasio produce un ion carbonato y 2 iones potasio. Fíjense que el factor de Van Hoff ideal es 3, ¿sí? Sin embargo, en la realidad, a una concentración de 1 molar es de 2.39 para el carbonato de potasio y 1.95 para el cromato de potasio. Pero fíjense que los factores de Van Hoff se hacen más grandes cuando la concentración de la solución se hace más pequeña, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, también hay electrolitos que producen 4 iones en solución acuosa, esos van a tener entonces, como en el caso del ferrocianuro de potasio, va entonces a producir o va a tener un factor de Van Hoff ideal de 4, pero fíjense que a concentraciones pequeñas, o mejor dicho, en la realidad, el factor de Van Hoff a concentraciones de 0.100 molar para el ferrocianuro de potasio es de 2.85. ¿Sí? Aquí no hay información porque seguramente eh, en solución, en una solución tan concentrada con tantos iones, es bastante difícil determinar o estimar el factor de Van Hoff, ¿sí? Entonces, por favor, tengan muy claro qué pasa con el factor, con el valor del factor de Van Hoff cuando tenemos una solución más diluida, es decir, cuando la molaridad es más pequeña. Y bueno, también hay que pensar un poco cuál sería el valor aproximado del factor de Van Hoff que tendrían los electrolitos débiles. Miren que aquí hemos estado hablando de puros electrolitos fuertes, porque son puras sales, ¿cierto? ¿Qué pasaría o cuál sería el valor de Van Hoff? ¿Hacia dónde creen ustedes que tendería el factor de Van Hoff en electrolitos débiles? Y pues ahí preguntaríamos, ¿los electrolitos débiles se ionizan poco o se ionizan mucho? Pues ya sabemos que los electrolitos débiles se ionizan poco. Por lo tanto, el factor de Van Hoff para los electrolitos débiles tiende a ser 1. No es 1, ¿sí? Porque no son no electrolitos, pero tiende al valor de 1.